Amigas y amigos, el Evangelio de esta semana nos habla de la autoridad de Jesús que la gente sencilla percibió que era tan diferente a la de los escribas y fariseos. Jesús habla de su experiencia vital y los que le escuchan pueden comprobar que predica con el ejemplo. Hoy les presento sobre este Evangelio un resumen de las reflexiones de algunos autores que nos presentan dos reacciones ante la autoridad de Jesús el Libertador, que trae una nueva enseñanza que les pueda ayudar en su reflexión personal o con su grupo de liturgia. El Evangelio de Marcos tiene una estructura que revela muy bien su intención. En el primer capítulo se presenta a Jesús a partir del testimonio de Juan. Pasada la experiencia de oración y de ayuno y la tentación en la montaña, presenta a Jesús recorriendo a la Galilea para anunciar la buena noticia del reinado de Dios, enseñando en las sinagogas y curando toda clase de enfermedades, pero no ha dicho nada de cómo reaccionaba la gente. Sabemos que 4 muchachos, atraídos por su persona, lo dejan todo para seguirle. ¿Y el resto? ¿Cómo reacciona? Este será el tema del primer relato extenso del Evangelio. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía: ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes, a toda la región de Galilea. Palabra del Señor. El asombro del auditorio. Marcos nos sitúa en uno de los pueblos más importantes de Galilea, Cafarnaúm, nodo de comunicaciones con Damasco. Un sábado, Jesús entra en la sinagoga y enseña. Estamos en el primer día de actividad de Jesús. Su primer contacto con la gente tiene lugar en la sinagoga, el lugar donde se enseña oficialmente la ley, tal como es interpretada por los maestros autorizados. Sucede en sábado, el día en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus dirigentes. Es un signo de que la primera intención de Jesús fue enderezar la religiosidad del pueblo que había sido tergiversada por una interpretación opresora de la ley. Por 2 veces en el relato
se hace referencia a la enseñanza de Jesús, pero no se dice nada de lo que enseña. Marcos no se detiene a concretar su enseñanza. Lo que le interesa es la reacción del auditorio. Jesús provoca asombro y admiración. La gente capta en él algo especial que no encuentra en sus maestros religiosos. Jesús no enseña como los escribas, sino con autoridad. Así pues, lo que sorprendió al auditorio aquella mañana en la sinagoga no fue la presencia de loco, endemoniado o poseído que gritaba, sino la autoridad de Jesús. La idea es curiosa, porque los escribas no eran gente impreparada e ignorante que desean cualquier tontería para salir del paso. Tenían una larga y profunda formación. Pero, en opinión de la gente, los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las tradiciones. Citan una y otra vez a maestros ilustres del pasado. Su autoridad proviene de su función de interpretar oficialmente la ley. La autoridad de Jesús es diferente. No viene de la institución. No se basa en la tradición. Tiene otra fuente. Está lleno del Espíritu vivificador de Dios. La autoridad de Jesús consiste no en condenar y excomulgar, sino en perdonar los noes que cualquier otra autoridad nos impone. La autoridad de Jesús consiste en amar a las personas más y mejor que a las normas y las tradiciones humanas. La autoridad de Jesús consiste en incluir a todos los excluidos de la sociedad, los pecadores, los leprosos, los impuros, las mujeres, los niños, los extranjeros, todos los que eran excluidos por ser pobres, por ser impuros, por ser samaritanos. La autoridad de Jesús consiste en que no mira al pasado, sino al presente y al futuro que le pertenecen a Dios. Jesús nos enseña a vivir de cara al futuro. La autoridad de Jesús consiste no en la palabra del orador sagrado o político, sino en la palabra del profeta que relativiza el culto y prioriza la compasión y el amor. La autoridad de Jesús consiste en que es el único que ha visto y viene de Dios, y es el único cualificado para hablar y hacer hablar a Dios. Los hombres son malos intérpretes de una realidad que desconocen. La palabra autoridad viene de autor, y autor indica creación, novedad, crecimiento. Jesús nos hace crecer y nos crea cada mañana. Los hombres nos ponen en nuestro sitio, nos disminuyen. El rechazo de un pobre diablo. Se habla de la obra. Lo que Jesús hace es liberar a un hombre de un poder opresor, el espíritu inmundo, contrario al Espíritu Santo. La clave es que Jesús libera cuando habla y cuando actúa. No todos están de acuerdo con lo escuchado. Hay uno que reacciona en contra, un endemoniado. De forma inesperada, un poseído interrumpe a gritos
su enseñanza. No la puede soportar. Está aterrorizado. ¿Has venido a acabar con nosotros? Aquel hombre se sentía bien al escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se siente ahora amenazado? En realidad, se trata de un pobre diablo. No pone resistencia. Solo puede protestar, reconocer que los suyos están derrotados y abandonar, retorciéndose y huyendo del campo de batalla. Sin embargo, las palabras que Marco pone en su boca son esenciales. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. En ellas se condensa el misterio de Jesús y de su actividad. Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su autoridad está en dar vida a las personas. Se trata de una autoridad que no se impone, de una potestad que se manifiesta en la entrega, de una facultad de acción que se pone al servicio de los demás. Su enseñanza humaniza y libera de esclavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la mejor noticia que puede escuchar aquel hombre atormentado interiormente. Cuando Jesús lo cura, la gente exclama: este enseñar con autoridad es nuevo. Jesús enseñaba con autoridad porque no hablaba de oídas, sino de su experiencia interior. Trataba de comunicar a los demás sus descubrimientos sobre Dios y sobre el hombre. Los letrados del tiempo de Jesús y los letrados de todos los tiempos enseñaban lo que habían aprendido en las Escrituras. De todas ellas tenían un conocimiento perfecto y tenían explicaciones para todo, pero el objetivo de la enseñanza era la misma ley, no el bien del hombre. Se quería hacer ver que el objetivo de Dios al exigir los preceptos era que le dieran gloria a Él, no la plenitud del mismo ser humano. Lo que dejó atónitos a los oyentes de Jesús fue el ver que su enseñanza no era así, sino que hablaba con la mayor sencillez de las cosas de Dios, tal como Él las vivía. Su experiencia le decía que lo único que Dios quería era el bien del hombre, que Dios no pretendía nada del ser humano, sino que se ponía al servicio del hombre sin esperar nada a cambio. El que aparentemente es solo un hombre natural de Nazaret, llamado Jesús, es en realidad el Santo de Dios. Lo que Pedro y los demás discípulos han terminado creyendo, superando una gran prueba de fe. El endemoniado lo sabe de entrada. Descubrir el misterio de Jesús será una de las misiones de los que leemos el Evangelio. Aplicación. Hablar con autoridad hoy sería hablar desde la experiencia personal y no de oídas. Lo único que hacemos también hoy es aprender de memoria una doctrina y unas normas morales que después transmitimos como papagayos, como se transmite la lista de los reyes godos. Eso es lo que no funciona.
El espíritu inmundo sería hoy todo lo que impide una auténtica relación con Dios y con los demás. Fijémonos hasta qué punto estamos todos poseídos por el espíritu inmundo. Hoy sigue habiendo muchos diablos sueltos que tratan por todos los medios de que el hombre no alcance su plenitud. La manera de que lo consiguen es manipulándonos para que no consigamos alcanzar libremente nuestra humanidad. Esas fuerzas las encontramos tanto en nuestro interior como en el exterior. Nunca, a través de la historia, ha habido tantas ofertas falsas de salvación. Vivimos amenazados por el miedo, el crimen y los robos que hacen que nos atrincheremos detrás de puertas blindadas. El mundo de la droga que encadena a la gente, los embarazos adolescentes, la violencia doméstica, el terrorismo, el racismo. No podemos cerrar los ojos ni escapar de esta realidad. El mal existe bajo 1000 ropajes y disfraces, y la realidad es que no conseguimos derrotar el mal o los llamamos demonios. Una de las tareas más acuciantes del ser humano es descubrir sus propios demonios, porque sólo cuando se desenmascara esa fuerza maléfica se estará en condiciones de superarla. Toda nuestra vida debería ser un acopio de autoridad para ayudar al hombre a liberarse de todos sus demonios. Jesús emplea su autoridad, no contra los hombres, sino contra las fuerzas que los oprimen. ¡Qué ejemplo para imitar si de verdad queremos ser cristianos! Pidamos a Dios en este domingo nos haga descubrir su fuerza en las entrañas de nuestras personas. Que allá donde estemos se nos crea, no por lo que decimos, sino por la forma de situarnos ante los acontecimientos. Por nuestro talante conciliador, por nuestra acogida y respeto a los demás, por el aire nuevo que damos a tiempos de conflicto o situaciones delicadas. El mejor piropo que podemos escuchar de nosotros es precisamente este. A esta persona se le nota que tiene algo. Ojalá ese algo sea un alguien, Jesús. Y si no puedes, deja que Jesús limpie tu interior. Esta mañana, en tu casa, en tu iglesia, sinagoga, y te ayude a descubrir la verdad, el perdón y el amor. Que Jesús sea tu autoridad. En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón es siempre amor, su corazón es siempre amor. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Sus caminos no tienen pérdida jamás, sus pensamientos tienen el brillo de la paz. Venid a ver quién es Jesús, venid a ver quién es Jesús. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.
la vida voy queriendo explicar quién me dio la luz, quién me dio la paz. No quieren poner a nadie en mi fe, pero eso sí, yo gritaré el nombre de quien ha de Jesús de Nazaret. En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón es siempre amor, su corazón es siempre amor. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Sus caminos no tienen pérdida jamás, sus pensamientos tienen el brillo de la paz. Venid a ver quién es Jesús, venid a ver quién es Jesús. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús